que el anuncio de la nueva película, de la nueva adaptación en live action del universo Gundam. Para todos aquellos que no sepan, ya existe una película de live action que lamentablemente no tuvo ningún éxito y es una película mala con ganas. Pero para esto nosotros tenemos ya algo de novedades. ¿Qué sabemos hasta ahora de la película live action? Y esto tiene que ver mucho con este nuevo acuerdo entre la compañía Netflix y la empresa Sunrise, la empresa de los derechos, dueña de los derechos de todo lo que es el universo Gundam. Bueno, lo que sabemos hasta ahora que es que el estudio de animación japonés Sunrise Inc., la compañía cinematográfica Legendary Entertainment, la misma que se encargó de todo el tema del Monsterverso, y el director Jordan Vogt-Roberts, quien se encargó de la dirección de Kong, la Isla Calavera, y que por cierto también se encuentra trabajando en la película de Metal Gear Solid, quienes se han unido para trabajar en una película live action de este legendario anime, que se transmitirá exclusivamente por Netflix. Por el momento solo contamos con la confirmación de esta adaptación del anime a live action. Aún no hay fecha de estreno o tráiler oficial. Bueno, todos estamos esperando eso, creo que eso es lo más importante, ¿no? A través de su cuenta oficial de Twitter, Sunrise Inc. publicó la primera imagen promocional de la película, que por supuesto significa una sola cosa. La cosa va en marcha sobre ruedas y pasamos del chisme a la purita noticia. Así es. Bueno, Netflix se queda con los derechos de Mobile Suit Gundam. El director de Kong, la Isla Calavera, se encargará de la película de acción real del mítico anime. ¿Quién es el director? Bueno, hablemos del señor Jordan Charles Vogt-Roberts, quien es un director de cine estadounidense. Su debut fue una película independiente estrenada en Sundance en el año 2013. La película ganó muchos premios, ganó el premio de la audiencia y inmediatamente este director salta a la palestra al cine ultra comercial para dirigir el Monsterverse y la película Kong Skull Island. Bueno, actualmente el director Vogt-Roberts está dirigiendo una película basada en la serie de videojuegos Metal Gear Solid. Vogt-Roberts es un fan de los videojuegos y bueno, ya habló anteriormente con el director Hideo Kojima, bueno, el creador del videojuego, antes de hacer la película. Uno de los barcos lleva el nombre Zorro Gris, como un homenaje al personaje del mismo juego. Esto, por ejemplo, es algo súper interesante que ya da la impresión de que la cosa se viene, pero bastante interesante. Hace 3 años, en el marco de la Anime Expo 2018, trascendió la noticia de que la gente de Legendary Entertainment se encontraba trabajando en un largometraje live action de la obra de Yoshiyuki Tomino. Hoy, al fin, el proyecto ha dado un nuevo paso adelante. A través de su cuenta de Twitter, NXO Netflix, la plataforma de streaming, ha confirmado la película de Gundam terminará aterrizando en su servicio en una fecha aún por determinar, y que el encargado de dirigirla será Jordan Vogt-Roberts, responsable de Kong, la Isla Calavera, y que actualmente se encuentra trabajando en la traslación del videojuego de la gran pantalla de Metal Gear Solid. 2 años antes que se encargara de distribuir el título en salas de cine chinas, anunciaron que el libreto de su Mobile Suit Gundam correría a cargo de Brian K. Vaughan, autor de los guiones de series como Lost y Runaways, y escrita por el fantástico cómic Ye, el último hombre. Sin duda, estamos hablando de gente de peso. No estamos hablando de la clásica película con un super presupuesto recontrainflado, sino estamos hablando de gente con bastante talento que ya está metida en el mundo del cine y que ahora apunta a generar expectativas con esta nueva producción, tratándose de la obra cumbre del señor Tomino. Ahora, todavía no estamos claros cuál va a ser la versión que va a ser adaptada al cine. Si vamos a tener que ver el Universal Century, o tal vez el Future Century, el The After Colony, tal vez The Afterworld, la Cosmic Era, el Anno Domino o el Correct Century. Todas estas adaptaciones, no se olviden
que son reconocidas como oficiales finalmente dentro del universo de Gundam, ¿sí? Todas estas historias están reconocidas dentro del universo de Gundam, pero todavía estamos por ver cuál es la versión que va a primar, cuál es la versión que va a tener la mayor importancia. Muchos estarán indicando que quizás The Universal Century sea la versión más óptima para realizar dicha obra, o quizás van a realizar alguna especie de nuevo universo, que es lo que yo creo más probable, que van a realizar su propio arco argumental con una mezcla de todo, porque obviamente van a tratar de sacar muchas referencias a las versiones más populares que han aparecido tanto de Gundam a nivel, sobre todo a nivel internacional. En Occidente no nos olvidemos que Gundam tiene muy buen grupo de fanaticada gracias al Afterwar, sobre todo al After Colony, dentro de lo cual está el universo de Gundam Wings. Bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña previa sobre lo que nos viene, lo que se viene pronto. Y nada, chicos, no se olviden, denle suscribir, la campanita está ahí disponible para ti. Dale like, coméntanos qué más te gustaría que les contemos. Estamos haciendo unos streams bravazos los días miércoles, dedicados a todo lo que es el mundo del coleccionismo, a mostrar nuestras figuras, a conversar con la gente. Y esto es el día miércoles. Y también los días viernes, no se olviden que estamos estrenando nuevo streaming, todo lo que es el universo del cómic, y esta vez dedicado al mundo del cómic, la historieta. Bueno chicos, ya nos estamos viendo, nos estamos chequeando, y cuídense mucho y chau. Cuídense bastante, chao.